Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. En la Fórmula 1 la sombra de la ilegalidad siempre es muy alargada. Los genios que conforman los equipos siempre tratan de buscar las cosquillas a los reglamentos establecidos por la FIA, las llamadas zonas grises, para fabricar la nueva genialidad que les destaque en la parrilla, pero que a su vez no pueda ser baneada porque, según las normas, es legal, aunque cada vez sea más complicado por unos reglamentos muy restrictivos y el continuo seguimiento de la propia FIA y el resto de equipos. Si encuentras alguna, se va a señalar públicamente rápidamente y se suele banear como máximo de cara al año siguiente. Por ejemplo, el alerón delantero de Mercedes en 2022, el trasero de Aston Martin en esa misma campaña, el famoso dash en 2020 de la escudería de plata, lo que hace que la ganancia que te pueda dar muchas veces no compense por el tiempo y dinero que necesitas invertir, y menos en una época, la que nos encontramos, de límite tanto presupuestario como tiempo en el túnel de viento y simulaciones CFD. No puedes arriesgarte a destinar muchos recursos en algo que ni sabes lo que puede durar en tu coche, a menos que pueda ser un game changer o realmente la inversión sea mínima, algo poco común, exceptuando en conceptos generales en los que no para de innovarse, y uno muy concreto que se lleva empujando durante hace más de 20 años y que es muy complicado de controlar. Newey lo puso muy de moda, es la flexión de los elementos aerodinámicos del monoplaza, con aleaciones y soluciones que permitan su movimiento en ciertos puntos clave del circuito para que te otorguen una ventaja aerodinámica, por ende de tiempo deportiva. Ahora vuelve a estar en boga de todos una vez más, sale cada poquito tiempo. Concretamente, los alerones delanteros es el foco en este año. Recordemos que en 2023 la Directiva Técnica 18 ya endureció las pruebas de la FIA e incluyó algunas nuevas en mitad de la temporada, buscando emular con más fidelidad las fuerzas que tienen que soportar los coches en movimiento, algo que es casi imposible, y así reducir su flexibilidad lo máximo posible. Es algo que trata de controlar la FIA históricamente, porque tienen que flexar por física pura, por la cantidad de kilos de fuerza que ejerce el aire sobre los diferentes elementos que conforman un alerón delantero. La cuestión es que no sea exagerado, que no sea a propósito para obtener una ventaja. Se sospechaba como una medida en su momento para frenar a Red Bull, pero nada cambió en el RB19 desde que se introdujo en el mes de septiembre, a partir de Singapur concretamente. Ni en su caso ni en ningún otro, grosso modo. Parecía todo en calma hasta que a mediados de este año, con el estreno del nuevo alerón delantero de Mercedes, en Mónaco Red Bull les empezó a señalar, acusando a esa pieza de darles una gran ganancia de rendimiento, un salto, no solo por su efectividad, sino por flexar más de lo permitido, algo que la FIA escuchó y desde Bélgica, justo antes del parón veraniego, empezó a monitorear también en los entrenamientos libres los alerones delanteros de diferentes equipos al azar para comparar y tratar de llegar a una conclusión, si esto es cierto o no, porque sus pruebas han sido 100% legales durante todo el año. Pero es que tras el Gran Premio de Italia, las protestas de Red Bull se volvieron más agresivas públicamente, y ya no solo contra Mercedes, sino contra McLaren también. Esto decía Helmut Marko: el alerón delantero de McLaren y Mercedes debe ser analizado. Creo que el alerón delantero es una zona clave donde los demás han encontrado algo de rendimiento. La forma en que se está utilizando los alerones delanteros es bastante diferente. Si miras el ángulo del alerón delantero de McLaren y Mercedes, es muy diferente al resto de la parrilla. Esto es lo que viene a ser un lloro puro y duro. Además, un poquito ridículo por parte del asesor austriaco, que no está a la altura de un equipo como Red Bull, y no por llorar, ya que todas lo hacen, ninguna se salva. Esto hay que dejarlo claro, sino por hacerlo después de uno de tus peores grandes premios en años y con un coche al que no se le puede sacar punta. Creo que deberían asumir responsabilidades, poner el coche en un buen lugar en lugar de estar centrados en otras cosas, y no justo tras este nefasto resultado apuntar con el dedo a otra parte. No había otro momento para hacerlo, dejando la sensación de mal perder. Pero bueno, lo dicho, todas lo hacen, lo llamativo es el momento elegido por Helmut Marko para hacer esta declaración y Red Bull esta denuncia. Pero son perros viejos, hay objetivos secundarios y saben que es también, además, una buena manera para que se hable más de esto y no de sus problemas particulares, desviando la atención. Y se ha unido a Red Bull en esas protestas
Ferrari para trazar un nuevo plan tras Italia, tratando de prohibir los alerones de McLaren y Mercedes, haciéndoles perder fuerza en su beneficio. El ABC de la Fórmula 1 también, por lo civil o lo criminal, igual que estas habrían hecho con ellas. Hay que decir, todos recordamos aquel loco 2021 entre Mercedes y Red Bull, donde cada semana teníamos una acusación de ilegalidad diferente, era brutal. Esto es una buena noticia para el espectáculo, para el público, quiere decir que todas se consideran rivales entre ellas más que directos. El año pasado a Red Bull se la resbalaba todo, ya no. Sabe que cada milésima cuenta, y más por motivos obvios en esta fase del año de debilidad donde McLaren presiona por ambos campeonatos, e incluso Mercedes podría ser juez, ya no digamos 2025. Hay que empezar a hincar el diente en serio a lo 2021, pero en más frentes incluso. Ferrari ha sido más elegante sin decir nada públicamente, pero denunciando junto a Red Bull este elemento oficialmente a la FIA. Han pedido explicaciones para que sean claros, amenazándolos. O los banean o ellos también empezarán a utilizarlos, a usar soluciones similares. La FIA ha tardado solamente horas en zanjar el debate y ha emitido el siguiente comunicado. En estos momentos, todos los alerones delanteros, incluido el de McLaren y Mercedes, cumplen con las normativas 2024 al 100%, con lo cual son completamente legales. Van a seguir el monitoreo de los alerones delanteros hasta Singapur para ver a estos en diferentes condiciones y circuitos y sacar una mejor conclusión. Si detectara en este tiempo irregularidades, pensarían en realizar pruebas más exhaustivas y nuevas, aunque no sería una solución a corto plazo, así que parece descartarse que en este final de 2024 vaya a haber novedades al respecto. De haber algo, no llegaría probablemente hasta 2025-2026, es decir, a largo plazo. Esto es lo que dice la FIA. Y primero vamos a ver una comparativa muy interesante que os voy a dejar ahí en pantalla. Red Bull Austria 2023, McLaren Italia 2024, que es donde tenemos imágenes justamente enfocando al alerón delantero, que es donde nos interesa y que no son tan comunes. Como vemos, en ambos casos, los elementos internos pegados al morro separados de los externos se mantienen inmóviles. Esto no cambia en ninguna de las dos. Los externos son los que flexan. En ambos equipos lo hacen. Y así lo podemos comprobar en las imágenes. Y es normal, como repito, a 300 km por hora las fuerzas que se ejercen son brutales y tienden a ceder. Conforme más velocidad, más ceden. Y cuando frenas, como la velocidad disminuye abruptamente, pues vemos cómo vuelven a su posición. Eso es inevitable. Ahora, como podemos comprobar, ambos flexan en la unión entre esas dos partes donde se puede ver más claramente el movimiento. Y, a ver, que uno lo hace un poco más o un poco menos, pues no es una conclusión a la que podamos llegar claramente. Las dos se mueven, más cuando cada coche tiene su carga aerodinámica particular en el alerón delantero para hacer funcionar el resto del coche en armonía. Lo seguro es que los dos lo hacen. ¿Qué puede ser más el McLaren? Pues por poder puede ser. Y es este el punto concreto donde tendría un beneficio, así que aquí lo deberíamos ver. Todos juegan a este juego y todos son legales porque cumplen la normativa y pasan las pruebas de flexión en parado, que son las que cuentan. Intentan que pasen esas pruebas, pero que flexe lo máximo posible luego cuando lo sacas al asfalto, que ahí la FIA pues no te puede controlar, aunque vayas a estar limitado por tener que pasar esas pruebas de flexión en parado. Les encantaría que flexaran muchísimo más incluso. Es un juego al que juegan todas, con más agresividad unas, con menos agresividad otras, vulnerando el espíritu de la norma, siendo una zona gris histórica con la que siempre han tenido un tira y afloja los equipos y la FIA. Me parece bien que la FIA haya actuado de esta manera, que sea una solución mirando a 2025 y 2026, no en mitad de una temporada, y más con lo que hay en juego. Pero también digo que no me gusta de nuevo su arbitrariedad, y es algo que no nos cansamos de decir. ¿Por qué ahora sí y el año pasado no? Y se introdujo una directiva técnica a mitad de la temporada. Ante las quejas de diferentes equipos, siempre debería ser así, como este caso. Los cambios a mitad de una temporada no son justos y altera el resultado de una manera artificial. Si alguien ha encontrado algo y es legal con el reglamento en la mano, pero es una zona gris, pues toca aplaudir su genialidad. Si es una zona gris y la FIA interpreta que está vulnerando el espíritu de la norma y que interesa tapar para que esto no se convierta en una jungla, pues análisis para detectarlo, se urden pruebas para erradicarlo de cara a la siguiente temporada y listo.
pero no aquí. Y siempre debería ser así. Igual que ocurrió con el DAS, por ejemplo. No se puede cambiar la normativa, como lleva haciendo la FIA históricamente en numerosas ocasiones, a la mínima, solo lo estrictamente necesario e imprescindible. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué juegan con esa flexibilidad? Alguno se preguntará, ¿por qué al flexar con la acción del viento ceden los elementos del alerón delantero creando una menor resistencia aerodinámica y por ende una mayor curva? Al frenar vuelve a su posición habitual para maximizar la carga en curva, creando una gran eficiencia aerodinámica. Ferrari y Red Bull, por las denuncias, por las quejas, parecen tener algo más de margen que deberán utilizar en esta parte final de año, ya que la FIA confirma que no solo son 100% legales por las pruebas que ya se hacen carrera a carrera, sino que no tomarán nuevas medidas en el corto plazo. Algo que no habrá hecho mucha gracia a ninguna de las dos, especialmente a Red Bull, que lleva meses quejándose. Para mí, aún así, también por las imágenes, hay más. Para mí, aún así, también por las imágenes, como hemos podido comprobar, hay más de desviar atención y minimizar fuerza a los rivales, por nimio que sea el cambio de la Directiva Técnica 18 en 2023, que iba a ser, entre comillas, bastante agresivo. Nada cambió, pero si cuela, cuela. Y por mínimo que sea, todo cuenta en una batalla que es súper cerrada, más que hay una realidad o sea algo sustancial, ya que todos juegan con esto, lo repetimos, en mayor o menor medida. Y los que en menor medida lo hacen, ahora tendrán más cuello para rascar algunas centésimas. Aston Martin hace unos grandes premios sobre Silverstone, diseñó su solución propia, que la lleva ya a todos los grandes premios, aunque tampoco cambió en exceso su película, para que nos demos cuenta, por encima de la afectación que tiene o que puede llegar a tener. No es un game changer, aunque todo cuenta, en una batalla tan cerrada y que Red Bull y Ferrari tendrán que explotar. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.